Así fue un amanecer en Jerusalén, año 30 después de Cristo. No era un día cualquiera. El sol apenas comenzaba a teñir de rojo las colinas de Judea, pero en las calles empedradas del valle de Tiropeón, la vida ya se arrastraba entre sombras. En una casa de piedra sin ventanas, sin comodidades, un hombre abrió los ojos. No por el canto de un gallo, no por la luz, sino por el sonido de una respiración entrecortada. Familiar, su hijo. El niño yacía sobre una estera de paja, la frente ardiendo, los labios agrietados por la fiebre. No había médico, no había remedio. Solo había oración y miedo, mucho miedo. El aire olía a humo de lámpara de aceite, a sudor rancio, a pan de cebada endurecido. Afuera el viento del desierto silbaba entre las grietas de las paredes, como si susurrara secretos que nadie quería escuchar, y entonces un sonido más, lejano, pero inconfundible. El paso rítmico, pesado, metálico, sandalias claveteadas contra la piedra. La patrulla romana no se detenían. No llamaban, solo pasaban, recordando a todos, sin decir una palabra, quién mandaba, quién podía quitar, en un instante lo poco que tenían. ¿Cómo se sobrevive un día en esta ciudad, en este año, bajo este cielo? No se trata de héroes, no se trata de reyes, se trata de gente común. Gente que se despierta con el estómago vacío, que cuenta las monedas de cobre si es que tiene alguna, que sabe que una mirada equivocada, una palabra mal dicha, puede significar el fin. Jerusalén, año 30, la ciudad santa, la ciudad de las promesas, pero también la ciudad de la ocupación. En todo el mundo de la tensión de la espera, algo está por suceder, algo grande, algo que cambiará todo. Hoy solo hay que sobrevivir. El padre se levanta, sus huesos crujen, sus pies descalzos tocan la tierra fría del suelo. Se acerca al niño en té, el calor es intenso, demasiado. Mira a su esposa que ya está de pie, mezclando hierbas secas en un cuenco de barro. Un remedio antiguo, transmitido de madre a hija, ¿funcionará? Nadie lo sabe, pero hay que intentarlo, porque rendirse no es una opción. En esta casa, en esta ciudad, rendirse es morir. Afuera el cielo se aclara. El primer rayo de sol golpea la cúpula del templo. En todo el mundo a lo lejos haciéndola brillar como oro fundido, hermoso, lejano, inaccesible para ellos, el templo es un símbolo de fe, de esperanza, pero también de un sistema que los aplasta. Impuestos para Roma, impuestos para el templo, impuestos para los recaudadores locales. ¿Cuánto queda para el pan, para el aceite, para la vida? El padre sale. La luz del amanecer los ciega por un momento. El mercado ya comienza a desperditar voces, olores, especias, animales, basura, a vida, mucha apilada. Apresurada, desesperada, un hombre vende pescado del mar de Galilea, en todo húmedo, aún oliendo a sal. Una mujer negocia el precio de un puñado de lentejas. Un niño corre, descalzo, esquivando burros cargados de ánforas. Y entre todos ellos los soldados, con sus túnicas rojas. Todo el mundo, sus miradas que no perdonan, no son parte del paisaje, son el paisaje. La ocupación no es un evento. Es el aire que se respira. El padre busca trabajo, hoy necesita dinero, para el niño, para la medicina. En todo el mundo, pregunta, ofrece sus manos, sus habilidades, es carpintero, sabe trabajar la madera, pero hoy no hay puertas que reparar, no hay mesas que construir, solo hay necesidad y competencia. Muchos hombres como él buscan lo mismo. Una moneda, un pedazo de pan, un día más. Mientras tanto, en la casa, la madre enciende la lámpara. La llama pequeña lucha contra la oscuridad, mezcla las hierbas con agua, se acerca al niño, le levanta la cabeza con cuidado. El niño traga. Poco, muy poco. La madre reza, en silencio, con los labios, no pide riquezas. Él no pide gloria, pide esto, que su hijo viva, que vea otro amanecer, que conozca la paz. Es demasiado pedir. En Jerusalén, año 30, a veces lo más simple es lo más imposible. Y el tiempo pasa lento. Pesado, como la arena en un reloj de arena que nadie voltea. El sol sube, el calor aumenta, las sombras se acortan. La ciudad se llena de ruido, de movimiento, de vida que se aferra. Pero bajo la superficie algo bulle. Algo se prepara, rumores, susurros, un hombre de Galilea, un predicador, un sanador. Algunos dicen que es el Mesías, otros que es un peligro. Las autoridades lo vigilan, el pueblo lo espera, y en medio de todo gente como él, como ella, como ese niño. Personas que solo quieren vivir, sobrevivir, esperar. Porque en Jerusalén, en año 30, la historia no la escriben solo los grandes. La escriben también los pequeños, los que se levantan antes del amanecer, los que luchan por un pedazo de pan, los que rezan en la oscuridad, los que aman a pesar de todo. Esta es su historia. Esta es la verdad oculta de la supervivencia diaria. Y apenas comienza Jerusalén, año 30 después de Cristo, no era solo una ciudad, era una máquina de presión, un polvorín geográfico apretado entre las montañas de Judea y el desierto que la rodeaba como un puño cerrado.
Sobre ella pesaba el yugo de Roma, no un yugo simbólico, un yugo de hierro de legislación fría, de sandalias claveteadas que resonaban en cada callejón como un recordatorio permanente de quien dictaba el ritmo de la vida y de la muerte. En el trono de la administración provincial Pontius Pilato, un hombre sin paciencia para las supersticiones locales, sin respeto por las tradiciones milenarias de un pueblo que consideraba terco, peligroso y propenso a la rebelión. Para Roma, Jerusalén no era un santuario, era un problema logístico, y los problemas logísticos se resuelven con fuerza, con control. Con mí el miedo se administraba con una precisión matemática. La ocupación no se medía en batallas campales, en todo el mundo impuestos, en una red asfixiante de exacciones que exprimían hasta la última gota de sudor del campesino, del artesano, del viudo. 3 capas de tributos aplastaban a la población. Primero, el impuesto a Roma, el denario del César, moneda de plata que brillaba con la efigie de un emperador que nunca había pisado esas tierras, pero que exigía su parte del pan, del aceite, de la lana, de la vida misma. Segundo, el impuesto del templo, la media shekel de plata obligatoria para todo varón mayor de 20 años, destinada a mantener el culto. En todo el mundo los sacerdotes los sacrificios diarios, un deber sagrado que irónicamente terminaba sangrando las arcas de los más pobres. Tercero, los impuestos locales, los recaudadores judíos, los publicanos, que añadían su propio margen de ganancia, su propia corrupción, actuando como parásitos autorizados por el poder. No había escape, no había respiro. Cada amanecer traía consigo una nueva deuda. Cada cosecha un nuevo cálculo de lo que quedaría para el invierno. La economía no era un mercado, era un mecanismo de extracción. En este ecosistema de opresión, la sociedad se había fracturado en estratos rígidos, como las capas de roca caliza bajo la ciudad. En la cima, cerca del monte Moría, vivían los sumos sacerdotes, la aristocracia saducea, los mercaderes que controlaban el cambio de moneda y la venta de animales para los sacrificios. Casas de piedra blanca, patios interiores, agua corriente cisternada, vivían en la sombra del templo, pero se alimentaban de su grandeza. En debajo los artesanos, los pequeños comerciantes, los letrados, los que intentaban mantener un equilibrio frágil entre la lealtad a Roma y la fidelidad a la ley. Y en el fondo, en las laderas del valle de Tiropeón, en los barrios apiñados de la ciudad baja, vivía la masa anónima. En todo hornaleros, los albañiles, los lavanderos, los que no tenían tierra, solo manos callosas y un nombre que se borraba con el polvo. Y más abajo aún, los invisibles, los leprosos expulsados a las afueras, los viudas sin red de apoyo, los niños huérfanos que dormían en los portis de las sinagogas, los esclavos domésticos cuyo valor se medía en monedas de cobre. Jerusalén era un espejo roto. Cada fragmento reflejaba una realidad distinta, pero el peso del sistema aplastaba a todos por igual. La ley romana era clara, brutal en su simplicidad. Los judíos no podían portar armas, ni una espada, ni una daga, ni siquiera un cuchillo de caza sin permiso expreso. La resistencia armada se castigaba con la crucifixión. No había juicios largos, no había apelaciones. Solo el patíbulo en la colina de los cráneos, una advertencia visible para cualquiera que osara cuestionar el orden establecido. Las legiones no patrullaban para proteger, patrullaban para intimidar. Un centurión podía detener a un hombre por una mirada. Un soldado podía requisar una bestia de carga, una carga de grano, la túnica de un caminante invocando el derecho de Angaria. La ley lo permitía. La costumbre lo normalizaba. La resistencia era inútil. La dignidad, un lujo que pocos podían permitirse. En las calles es el silencio una estrategia. Hablar alto era arriesgarse. Preguntar demasiado era invitarse al problema. La supervivencia dependía de la invisibilidad, de bajar la cabeza, de no cruzar la mirada con la túnica roja. Y sin embargo, bajo esa capa de resignación forzada algo bullía. Una corriente subterránea de esperanza mezclada con desesperación. Las profecías circulaban de boca en boca, en los pozos, en los mercados, en las casas donde se compartía el pan partido. Hablaban de un libertador, de un hijo de David que rompería el yugo romano, de un fuego que purificaría la tierra y restauraría el reino perdido. No eran solo palabras, eran oxígeno en una atmósfera viciada. La gente escuchaba, esperaba, calculaba. Algunos veían señales en los eclipses, en los vientos del este, en los sueños de los ancianos. Otros, más escépticos, solo querían un respiro, un año sin hambruna, un invierno sin heladas que mataran los olivos, un día en que los recaudadores no llamaran a la puerta. Pero el clima político se enrarecía por momentos. Los rumores sobre un predicador galileo crecían. Decían que curaba enfermos sin cobrar, que hablaba con parábolas que desarmaban a los escribas, que desafiaba las normas de pureza con una calma que inquietaba a los poderosos. Las autoridades del templo lo vigilaban. Los fariseos debatían su doctrina.
Los romanos lo ignoraban por ahora, pero en las calles el nombre comenzaba a resonar, no como un himno, como un susurro, como una chispa en un campo seco. Jerusalén respiraba con dificultad. El aire estaba cargado de incienso y de estiércol, de oraciones y de quejas, de cantos levíticos y de llantos silenciosos. La ciudad era un organismo vivo, enfermo pero terco, negándose a morir. Las murallas la protegían de los bandidos del desierto, pero no podían protegerla de su propia fragmentación interna. El sistema romano era eficiente, implacable, pero la fe judía era antigua, profunda, inquebrantable en su núcleo. Dos fuerzas colisionando en silencio. Dos visiones del mundo que no podían coexistir indefinidamente. La paz era una ilusión mantenida a punta de lanza. La estabilidad, un equilibrio sobre un alambre oxidado. Y en medio de todo la gente común. Los que no hacían historia. Los que la soportaban. Los que se levantaban, trabajaban, pagaban, rezaban y volvían a empezar. Sin saber que el reloj ya había comenzado a correr. Que los engranajes de un destino mayor ya estaban en movimiento. Que la calma, por densa que fuera, era solo el preludio de la tormenta. El amanecer en Jerusalén no era un espectáculo. Era una necesidad, una lucha, una rendición de cuentas con la luz. En la casa de piedra del Valle de Tiropeón, la familia se movía con la precisión silenciosa de quienes han repetido los mismos gestos durante generaciones. No había espacio para la pereza, no había margen para el error, cada movimiento contaba, cada minuto. Un recurso escaso, el padre cuyo nombre se perdía en el polvo de la historia, se lavaba la cara con un poco de agua tibia guardada en una vasija de barro. El agua era sagrada, no se malgastaba. Ni una gota. Se secaba con el borde de su túnica, ya desgastada por el uso, por el sol, por el trabajo. La túnica no era un símbolo, era una herramienta, protección contra el frío de la noche, contra el calor del mediodía, contra la mirada de los soldados. La esposa sin nombre también, anónima como la mayoría de las mujeres de su tiempo. En todo el mundo ya estaba de pie, sus manos peras agrietadas por el agua alcalina y el jabón de ceniza. Mezclaban la masa de cebada en un cuenco de arcilla. No había levadura, no había miel, solo harina, agua y sal. El pan que resultaría sería duro, denso, difícil de masticar, pero llenaba. Eso era lo importante. Llenar el estómago, sobrevivir un día más. El niño enfermo dormitaba en su estera. Su respiración era aún irregular, pero la fiebre parecía haber cedido un poco. La madre le acariciaba el cabello, sudoroso, pegado a la frente. No había termómetros, no había diagnósticos, solo había observación e intuición. Fe y hierbas, un poco de menta seca, una raíz de jengibre, unas gotas de aceite de oliva mezclado con resina. Remedios transmitidos de madre a hija, en de abuela a nieta, conocimiento empírico acumulado en siglos de necesidad. Funcionaban a veces. Lo suficiente como para mantener la esperanza. Lo suficiente como para seguir intentándolo. Porque rendirse no era una opción. En Jerusalén, año 30, rendirse era entregar el alma antes de tiempo. El desayuno era un acto de austeridad. Un pan de cebada partido en trozos pequeños, un puñado de aceitunas curadas en sal, agua. Siempre agua. A veces, si la suerte acompañaba, un poco de queso de cabra agrio fuerte, nunca carne. La carne era para las fiestas, para los ricos, para los sacrificios en el templo, donde el humo de la grasa quemada subía al cielo como una ofrenda que los pobres solo podían observar desde lejos. La familia comía en silencio, no por falta de palabras, sino porque las palabras consumían energía. Y la energía era un bien preciado. Cada bocado se masticaba despacio, se saboreaba no por placer, sino por gratitud, por la conciencia frágil de que ese alimento, por modesto que fuera, era un regalo, un milagro cotidiano. Después del desayuno, la división del trabajo. El padre salía, su destino. El mercado, la plaza principal cerca de la puerta de Damasco. Allí, los hombres se congregaban al amanecer, esperando que un capataz, un comerciante, un constructor los eligiera para una jornada de trabajo. Era una subasta silenciosa de manos de espaldas de resistencia. Los que parecían más fuertes, más jóvenes, más saludables eran los primeros en ser seleccionados. Los demás esperaban, con la esperanza menguando con cada hora que pasaba. El padre ofrecía sus habilidades, era carpintero. Sabía trabajar la madera de olivo, de cedro, de sicómoro. Podía reparar una puerta, construir un yugo para bueyes, tallar una viga. Pero ese día la demanda era baja, había demasiados hombres. Demasiadas manos buscando una moneda de cobre. El denario romano brillaba en la bolsa del capataz, pero parecía inalcanzable, una promesa lejana. El padre esperaba, paciente estoco, sabía que la paciencia a veces era la única moneda que le quedaba. Mientras tanto, la madre emprendía su propia batalla. La suya no era en el mercado, era en el pozo. El pozo público, ubicado en el límite del barrio, era el corazón latente de la comunidad femenina.
Allí, las mujeres se reunían antes del amanecer, cargando cántaros de barro de piel de metal. La cola era larga, la escasa. Cada mujer tenía derecho a llenar solo un cierto número de cántaros. La vigilancia era estricta. Los guardias del templo o a veces soldados romanos supervisaban la distribución. No por generosidad, sino para evitar disturbios. El agua era vida y la vida en tiempos de escasez podía volverse violenta. La madre esperaba su turno, intercambiaba miradas con otras mujeres, sonrisas cansadas, gestos de complicidad. No hacían falta palabras. Todas compartían la misma carga, la misma preocupación por los suyos. Cuando le llegaba el turno, llenaba sus cántaros con cuidado. El agua era pesada, cada litro un esfuerzo. Pero era agua limpia, relativamente. Mejor que la de las cisternas privadas, que a menudo se estancaba y se contaminaba. Cargaba los cántaros en un yugo de madera, lo colocaba sobre sus hombros y emprendía el camino de regreso. Paso a paso. El peso le marcaba la espalda, el sol comenzaba a calentar, el sudor le corría por la sien. Pero no se detenía, no podía en casa, la ropa esperaba, la comida también, la vida en resumen, no se detenía por el cansancio. Los niños, si tenían la suerte de no estar enfermos, tampoco descansaban. El mayor, un niño de quizás 8 años, ya ayudaba. Recogía leña seca en las afueras de la ciudad. Un trabajo peligroso. Las afueras eran territorio de bandidos, de animales salvajes, de soldados con poca paciencia. Pero la leña era necesaria, para cocinar, para calentar la casa en las noches frías de invierno. El niño caminaba con cuidado, que atento, ojos alertas, recogía ramas caídas, nunca cortaba árboles vivos. Eso estaba prohibido, y el castigo podía ser severo. Una vez con la leña suficiente, la ataba con una cuerda de fibra, la cargaba sobre su espalda pequeña y regresaba, orgulloso, cada rama aporte, cada viaje, una demostración de que, aunque pequeño, ya era parte del engranaje de la supervivencia familiar. Y en medio de todo este ajetreo material, la fe no era un adorno. Era el cimiento. 3 veces al día, la familia se orientaba hacia el monte Moria, hacia el templo. No para verlo. A menudo, las casas del valle de Tiropeón no tenían vista directa al santuario, sino para dirigir sus oraciones en esa dirección. Era un gesto físico, una brújula espiritual. Al mediodía se lavaba las manos, se cubría la cabeza con un borde de su túnica y recitaba en voz baja las bendiciones. La madre, mientras amasaba o tejía, murmuraba salmos. Los niños, imitando a los mayores, juntaban sus manitas. En todo el mundo no pedían riquezas, no pedían gloria, pedían pan, salud, protección. Un día más. La fe no era una garantía de milagros. Era un ancla en la tormenta. Una razón para seguir levantándose incluso cuando el cuerpo dolía y el alma pesaba. Así transcurría la mañana. En esfuerzo, en esperanza frágil. No había grandes discursos. No había gestos heroicos, solo había vida, vida cotidiana, vida que se aferraba, que en su modestia era quizás la forma más pura de resistencia. Porque en Jerusalén, año 30, bajo el yugo de Roma, bajo la sombra del templo, bajo el peso de la historia, sobrevivir un día era, en sí mismo, un acto de valentía. Un milagro anónimo, una oración vivida. La calma en Jerusalén nunca era real. Era una ilusión frágil, mantenida a punta de lanza y miedo. Y bajo esa superficie tensa, algo comenzaba a agitarse, como un temblor lejano que precede al terremoto. Los rumores, siempre los rumores. En el mercado, junto al pozo, en las sombras de los pórticos, las palabras circulaban de boca en boca. Susurros, murmullos, historias que crecían con cada repetición, hablaban de un hombre, un predicador. Un sanador venía de Galilea, de Nazaret, un lugar sin importancia, un pueblo del que, según los escribas, no podía salir nada bueno. Pero este hombre era diferente. Decían que curaba a los enfermos con solo tocarlos, que devolvía la vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos sin cobrar, sin pedir nada a cambio, en tódulas solo con palabras, con una autoridad que desconcertaba a los doctores de la ley. Algunos lo llamaban rabí, maestro. Otros con más cautela profeta, y unos pocos en la intimidad de sus hogares con el corazón acelerado, se atrevían a pronunciar la palabra prohibida, Mesías, el ungido, el libertador, el que rompería el yugo de Roma y restauraría el reino de David. Era una esperanza peligrosa, una chispa en un campo seco. Las autoridades lo sabían. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos observaban con recelo. Este hombre no seguía las normas, no respetaba los límites de la pureza ritual, tocaba a los leprosos. Comía con pecadores, perdonaba pecados, cosa que, según la ley, solo Dios podía hacer. Era una provocación, una amenaza al orden establecido, al equilibrio frágil entre Roma y el templo, y Roma, por su parte, no entendía de matices religiosos. Para un centurión romano, un predicador carismático era lo mismo que un agitador político.
un potencial rebelde, un foco de inestabilidad. Las legiones no estaban allí para debatir teología, estaban para mantener el orden, y el orden se mantenía con fuerza, con disuasión, con ejemplos públicos. La cruz no era solo un instrumento de muerte, era un mensaje, un recordatorio tallado en carne y hueso. Esto es lo que le sucede a quien desafía a Roma. Así que los soldados aumentaron las patrullas. Revisaban con más rigor a los que entraban y salían de la ciudad, preguntaban, registraban. Si era necesario, no por crueldad gratuita, sino por eficiencia, el miedo era una herramienta, y ellos la usaban con maestría. En las calles, la tensión se palpaba, los mercaderes bajaban la voz, los transeúntes evitaban las miradas. Los niños dejaban de jugar cuando se acercaba una túnica roja. La vida continuaba así, pero con una cautela nueva, con un ojo puesto en el horizonte, con el oído atento a los rumores. Era cierto que el predicador había entrado en Jerusalén montado en un burro, aclamado por una multitud que agitaba ramas de palma. Era cierto que había volcado las mesas de los cambistas en el atrio del templo, acusándolos de convertir la casa de Dios en un mercado. Era cierto que los sacerdotes ya habían decidido que debía morir. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo creían posible. Improbable, inminente, en la casa del valle de Tiropeón, la familia sentía el cambio en el aire. Al regresar del mercado traía noticias fragmentadas. Dicen que lo han visto cerca de Betania. Hablan de que los fariseos quieren atraparlo en sus palabras. Los romanos están nerviosos. La madre escuchaba en silencio. Mientras remendaba una túnica, sus manos no se detenían, pero su mente sí, pensaba en el niño. Todo el mundo, en la fragilidad de la vida. ¿Qué pasaría si estallaba la violencia? ¿Dónde se refugiarían? ¿Cómo protegerían al enfermo? El niño por su parte dormía, o fingía dormir, pero sus ojos a veces se abrían, y en ellos había una pregunta muda, una inquietud que no sabía nombrar. Los rumores se mezclaban con las necesidades cotidianas. El precio del pan había subido de nuevo. Los recaudadores habían pasado de nuevo. La tensión política se traducía en hambre concreta, en monedas que desaparecían, en decisiones imposibles, comprar medicina o comprar comida, arriesgarse a salir a buscar trabajo o quedarse en casa, a salvo pero sin ingresos. La vida se volvía un cálculo constante, un equilibrio precario entre el riesgo y la necesidad. Y en medio de ese cálculo la oración, la esperanza frágil de que tal vez las cosas cambiarían, de que tal vez el predicador de Galilea era la respuesta, o al menos una señal, pero las señales en Jerusalén eran ambiguas. Un día el cielo se oscurecía sin razón aparente, al otro un viento inusual traía arena del desierto. Los ancianos interpretaban, los jóvenes dudaban, las mujeres rezaban, los hombres callaban, nadie tenía la verdad completa. Solo fragmentos, piezas de un rompecabezas que nadie lograba armar, y en ese vacío de certezas el miedo crecía. No el miedo a lo conocido, sino el miedo a lo que vendría, a lo inminente, a lo que no se podía nombrar, pero que se sentía en la nuca como una respiración fría. Las autoridades del templo, mientras tanto, actuaban en la penumbra de sus salas de reunión, entre columnas de piedra y pergaminos sagrados. Debatían. No era una discusión teológica, era una evaluación de riesgos. Este hombre, este predicador, era un problema, atraía multitudes. Cuestionaba la autoridad, podía desencadenar una revuelta. Y si había una revuelta, Roma respondería con fuego, con espadas. El templo sería destruido, la nación arrasada. El costo de no actuar era demasiado alto. Así que la decisión, aunque no se pronunciara en voz alta, en todo en tomada debía ser eliminado, no por herejía, no por blasfemia, sino por realpolitik, por supervivencia institucional. Y así, mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, tiñendo de rojo las murallas y las cúpulas, la ciudad contenía la respiración. Era la calma antes de la tormenta, la quietud artificial que precede al estallido. Los mercados cerraban antes, las calles se vaciaban más temprano, las puertas se cerraban con más cerrojos. Hasta los perros parecían ladrar con menos entusiasmo, en como si supieran. Algo se cocinaba, algo grande, algo que cambiaría todo, y en medio de esa espera angustiosa, entró gente el mundo, los que no decidían, los que no debatían, los que solo vivían, esperaban, rezaban. Porque en Jerusalén, año 30, la historia no la hacían los grandes, la soportaban los pequeños. Y su resistencia silenciosa, terca, era quizás la forma más pura de fe. La noche no cayó sobre Jerusalén. Se precipitó, como una losa de plomo que aplasta el pecho. El cielo se tiñó de un negro azulado, sin estrellas, opaco, como si la atmósfera misma retuviera el aliento. En el valle de Tiropeón la oscuridad no traía descanso, traía vértigo. Las calles antes bulliciosas se vaciaron con una prisa silenciosa, puertas que crujían, cerrojos que giraban,
Pasos que se alejaban a toda prisa, nadie corría por diversión, corrían por instinto, por un miedo antiguo, heredado que se activaba con la primera sombra. En la casa de piedra, la lámpara de acero ardía con dificultad. La mecha, corta y encorvada, proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes desnudas. El aire estaba viciado. Olía a humedad, a hierbas machacadas, a cera derretida y algo más, algo metálico, invisible. La tensión. El niño ya no dormía, la fiebre había regresado, más alta, voraz. Su pequeño pecho se agitaba con espasmos irregulares, cada respiración era un silbido áspero. La madre le colocaba paños húmedos en la frente, pero el agua se evaporaba en segundos. Sus manos temblaban. No de frío, de impotencia. Miró al esposo. Él estaba de pie junto a la puerta, la espalda apoyada contra la madera rugosa. No decía nada, solo observaba, calculaba. En sus ojos ya no había duda, solo una determinación fría, tallada a golpes de necesidad. Sabía que no podía esperar a la mañana. La mañana traería más impuestos. En todo el mundo, más controdos, más filas para un pan que ya no alcanzaba. La mañana traería el juicio, o la ejecución, o el silencio, y el silencio en Jerusalén era peor que el ruido. Tomó una decisión. No la pronunció, la ejecutó, se quitó el manto, la prenda exterior, la única capa decente que poseía, tejida con lana basta, teñida con raíces, gastada en los codos y en los bordes. La dobló con lentitud, con reverencia, como quien entierra a un ser querido, la envolvió en un trozo de lino. Salió sin hacer ruido. La noche lo recibió con un frío húmedo que se metía en los huesos. Las calles estaban desiertas, pero no vacías. La ciudad respiraba por debajo del suelo. Se escuchaban murmullos tras las paredes. Pasos furtivos en los callejones, el eco lejano de una trompeta romana. El toque de queda no estaba decretado, pero se cumplía. El miedo es un edicto que no necesita pergamino. Mientras él caminaba hacia el mercado nocturno, donde los prestamistas y los revendedores operaban en la penumbra, la ciudad misma comenzaba a cambiar de piel. En todo el mundo, las colinas, fuera de las murallas, los campamentos de los peregrinos se extendían como una mancha oscura. Todo el mundo, miles, decenas de miles, llegados de Galilea, de Samaria, de Egipto, de la diáspora, todos para la Pascua, todos buscando redención, todos trayendo consigo el peso de sus historias, sus deudas, sus esperanzas. Entonces las autoridades del templo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ya habían tomado una decisión. No en un gran consejo, en susurros, en miradas, en reuniones a puerta cerrada, bajo la luz de antorchas que parpadeaban como ojos febriles. El hombre de Nazaret era un problema, un catalizador, una chispa que podía incendiar el polvorín. No se trataba de teología, se trataba de supervivencia institucional. Si estallaba una revuelta, Ron no preguntaría quién tenía razón. Roma aplastaría legiones con fuego, con cruces, templo, la nación, la ley, todo desaparecería. El costo de la inacción era la aniquilación, así que el engranaje giró irreversible, silencioso. En todo el mundo, el pretorio, la residencia del gobernador, la atmósfera era distinta, fría, administrativa. Pilato no dormía, revisaba informes, contaba cohortes, calculaba riesgos. Para él Judea era un destino ingrato, un pozo de fanatismo y rebeldía. No quería problemas, quería orden, y el orden se mantuvo con sangre. Si era necesario, sus centuriones ya tenían órdenes: reforzar las patrullas, bloquear las salidas, vigilar los templos secundarios, controlar las multitudes, si había disturbio intervenir sin previo aviso, sin piedad, sin juicio previo. La ley marcial era un susurro en los pasillos de piedra. Los soldados afilaban las espadas, ajustaban las correas de los escudos, contaban las monedas que recibirían por la guardia. No odiaban a los judíos, no los amaban, eran un engranaje más, uno que funcionaba con disciplina y miedo ajeno. De vuelta en el barrio, el padre llegó a un callejón oscuro. Allí, bajo el arco de una ruina antigua, lo esperaba un hombre. No era un prestamista común, era un intermediario, alguien que movía objetos robados, prendas empeñadas e información. El padre extendió el manto, el hombre lo palpó, lo olió, lo midió con la mirada. No dijo vale, dijo una cantidad insuficiente, pero aceptable. El padre asintió, no negoció. Recibió las monedas de bronce, frías, pesadas y legítimas, pero necesarias. Dio media vuelta, regresó. Cada paso era más rápido, más urgente. El cielo se había cerrado por completo, no había luna. Solo nubes bajas cargadas de lluvia que no caía, el aire era espeso. Respirar costaba, seco, un gris lejano ahogado por la distancia, pero reconocible. No era un animal, era un mumbre. O varios. Padre aceleró el paso, su corazón latía contra las costillas, como un tambor de guerra. En las calles principales, los rumores ya no eran susurros, eran corrientes subterráneas. Decían que el predicador había sido entregado, que un discípulo lo había traicionado por plata,
que los guardias del templo lo habían arrestado en un huerto, que los romanos lo esperaban al amanecer. Nadie confirmaba, nadie negaba. La incertidumbre era un veneno lento. Se filtraba por las grietas de las casas, se asentaba en los pechos, se convertía en sudor frío, en manos que apretaban puños, en ojos que miraban al vacío. La noche se alargaba, se estiraba, se volvía insoportable. En un siglo, cada sombra una amenaza, cada silencio una sentencia. La madre en casa no pudo más. Se arrodilló, no por cansancio, por derrota, por necesidad absoluta. Puso las manos sobre el suelo de tierra apisonada. Cerró los ojos y rezó, no con palabras bonitas, con gemidos, con súplicas rotas, con la fe de quien ya no tiene nada que perder. Le pedía por el niño, por el esposo, por la ciudad, por sí misma. Pero en el fondo, en lo más hondo de su alma, sabía que algo grande estaba pasando, algo que no podía controlar, algo que los arrastraría a todos. La historia no pedía permiso, la historia simplemente avanzaba, y ellos, como todos, eran polvo en su camino. El padre entró sin decir una palabra, dejó las monedas sobre la estera, trajo hierbas mejores, trajo agua limpia, trajo esperanza frágil, pero sus ojos decían la verdad. La ciudad ya no era la misma, las reglas ya no aplicaban. El mundo antiguo se estaba resquebrajando, y al otro lado de las murallas, en las colinas, en los campamentos, en los pretorios, en los templos, las casas, la maquinaria del destino ya estaba en marcha. No había marcha atrás. No había tregua. La noche tocaba su fin, y el amanecer traería el hierro, traería el fuego. Traería la cruz, traería el silencio más grande de la historia. Jerusalén contenía el aliento. El reloj invisible implacable marcaba la última hora. El amanecer del día señalado no trajo luz. Trajo hierro, trajo silencio, trajo el peso de lo inevitable. Jerusalén despertó, pero no como otros días. Todo el mundo del aire estaba cargado, espeso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. En el valle de Tiropeón, la familia se levantó, sin palabras, sin gestos, solo movimientos automáticos precisos, como si cada uno supiera, en lo más profundo de su ser, que ese día no era como los demás. El niño aún estaba enfermo, pero la enfermedad, de repente, parecía pequeña, insignificante. Frente a lo que se avecinaba, el padre salió, no al mercado, no a buscar trabajo, sino a observar, a escontender. Las calles ya no eran las mismas, había más soldados, más lanzas, más miradas que no perdonaban. Los comerciantes abrían sus puestos con prisa, con nerviosismo, como si temieran que en cualquier momento todo se desmoronara. Y entonces un rumor, luego otro, luego una corriente, una marea de palabras que crecía, que se expandía, que se volvía imparable. En todo el mundo lo llevan al Gólgota, lo van a crucificar. No era un nombre, era el nombre, el predicador de Galilea, el que sanaba, el que hablaba con autoridad, el que había desafiado a los poderosos. Ahora cargaba una cruz, en madera pesada, áspera, sangrante. El padre siguió la multitud, no por curiosidad, sino por necesidad, por un impulso ancestral de estar donde ocurre lo importante, de presenciar, de testificar, de guardar en la memoria. La procesión avanzaba lenta, dolorosa. Cada paso del condenado era un esfuerzo, cada caída un martirio. Los soldados romanos no mostraban piedad, golpeaban, insultaban, empujaban. La cruz era un instrumento de tortura, pero también de espectáculo, de mensaje. Roma no solo mataba, Roma enseñaba, mostraba, advertía. Esto es lo que le pasa a quien se rebela, a quien desafía, a quien sueña con libertad. Y la gente observaba. Algunos lloraban, en silencio, con el rostro cubierto. Otros miraban con indiferencia, con cansancio, como si ya hubieran visto demasiado, como si la crueldad fuera parte del paisaje. Y unos pocos, muy pocos, gritaban e esculpían, no por odio, sino por miedo, por supervivencia, por demostrar lealtad al poder, para no ser ellos los siguientes. El padre llegó a la colina, el Gólgota, el lugar de la calavera. No era un escenario grandioso, era un montículo rocoso, árido, desolado, 3 cruces, 3 cuerpos, en 3 agonías. La del centro era la suya, el predicador, el hombre de Nazaret. Ya no hablaba, ya no sanaba, ya no parabolizaba, solo respiraba con dificultad, con dolor, cada aliento un esfuerzo, cada latido un milagro. Los clavos atravesaban su muñeca, sus pies. La madera áspera se clavaba en la carne. La sangre corría, espesa, oscura, se mezclaba con el polvo rojo de la colina. Y entonces el cielo cambió, no gradualmente, de repente, como si una mano invisible hubiera apagado el sol. La luz se volvió tenue, gris, metálica. El aire se enfrió, un viento inusual comenzó a soplar. No traía arena del desierto, traía silencio, un silencio profundo, normal, que cortaba la respiración, que detenía el tiempo. La multitud, antes bulliciosa, enmudeció. Los soldados, antes arrogantes, miraron al cielo con inquietud. Los que lloraban dejaron de llorar.
Los que gritaban cerraron la boca. Todos sin excepción contemplaron. Es todo el mundo. Y en ese silencio un grito, no de dolor, no de rabia, sino de entrega, de culminación, de misterio, una palabra en arameo incomprensible para muchos, pero cargada de un peso que todos sintieron. Nada, el cuerpo se inclinó, la cabeza cayó, el aliento se detuvo, había terminado. O quizás había comenzado. El padre no pudo más, bajó la mirada, se cubrió el rostro, no por vergüenza, sino por impotencia, por la conciencia brutal de que, ante la maquinaria del poder, ante la crueldad del sistema, ante la indiferencia de la historia, un hombre solo no podía cambiar nada. O quizás, en ese momento, en ese silencio, en esa muerte, algo había cambiado para siempre, algo que no se veía, que no se tocaba, que no se entendía, pero que se sentía, en el pecho, en el alma, en la memoria. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, en silencio, sin celebraciones, sin burlas, solo con el peso de lo presenciado. Los soldados cumplieron su deber, rompieron las piernas de los otros dos condenados para acelerar la muerte. Al del centro ya estaba muerto. Uno de ellos, sin embargo, tomó una lanza y la clavó en su costado, para asegurarse, para confirmar, y de la herida brotó, no solo sangre, sino algo más, algo que los testigos no supieron nombrar, algo que los evangelistas años después intentarían describir: agua y sangre, vida y muerte, misterio y revelación. El padre regresó a casa, no corriendo, no llorando, sino caminando, con pasos pesados, con la mirada perdida, con el corazón dividido. Entró en la casa de piedra, la madre lo miró, no preguntó, no necesitaba preguntar. Lo vio en sus ojos, en su postura, en su silencio, entendió: el niño dormía, la fiebre había cedido. O quizás solo esperaba. La lámpara de aceite ardía débil, temblorosa como la esperanza. Como la vida misma. Afuera, Jerusalén volvía a su ritmo. Los mercados reabrían, los niños jugaban, los soldados patrullaban. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, como si la colina del Gólgota no existiera, como si la muerte de un hombre no pudiera cambiar el mundo. Pero algo había cambiado, algo sutil, invisible, profundo, en las miradas, en los susurros, en las oraciones. Algo que no se podía detener, que no se podía controlar, que no se podía entender, pero que estaba allí, presente, latente, esperando. En todo el mundo, porque en Jerusalén la historia no se escribía con tinta, se escribía con sangre, con silencio, con fe, con dolor. Y ese día, en esa colina, con ese hombre, con ese grito, con ese silencio, la historia había dado un vuelco, no para los poderosos, no para los romanos, no para los sacerdotes, sino para los pequeños, para los pobres, para los que sufrían, para los que esperaban. En la oscuridad de una casa de piedra, con una lámpara de aceite y un niño enfermo, seguían rezando, seguían viviendo. Y esa era la verdad oculta de la supervivencia diaria, no la gloria. No el poder, no el triunfo, sino la resistencia. La fe, la esperanza en medio de hierro del silencio. En toda la muerte, el silencio que siguió no fue paz, fue vacío, un abismo sonoro que tragó los gritos, las súplicas, lamentos. Jerusalén, minutos antes vibrante con la tensión de la multitud, ahora parecía una ciudad fantasma. El cielo aún oscurecido comenzaba a clarear de manera antinatural. No era el amanecer esperado. Era una luz gris, enferma, que filtraba entre nubes pesadas como lana sucia. La colina del Gólgota, ahora desierta, exhibía sus tres cruces como monumentos al fracaso. Los cuerpos aún colgaban inmóviles, silenciosos. La sangre ya seca había teñido la madera de un negro rojizo. Las moscas comenzaban a llegar, zumbando, insistentes, como si la naturaleza misma se apresurara a reclamar lo que los hombres habían dejado atrás. En las calles la vida intentaba reanudarse, pero nada era igual. Los mercaderes volvían a sus puestos con movimientos lentos, mecánicos como sonámbulos. No pregonaban sus mercancías, no regateaban, solo esperaban, con la mirada perdida, con el corazón pesado. Los niños que antes jugaban a la guerra con palos, ahora se escondían tras las faldas de sus madres. Algo había cambiado en sus ojos, una inocencia menos, un miedo más. Los soldados romanos patrullaban con la misma disciplina, pero sus miradas eran distintas, menos arrogantes, más incómodas, como si hubieran presenciado algo que no encajaba en sus manuales de orden, algo que no podían controlar, algo que los perturbaba en silencio. En la casa del Valle de Tiropeón, la atmósfera era de luto sin nombre. El padre había regresado, no traía noticias, no traía consuelo, solo traía el peso de lo visto. Se sentó en el suelo contra la pared con la espalda encorvada. Sus manos, normalmente ocupadas en el trabajo, ahora colgaban inertes, temblaban ligeramente. No de frío, de algo más profundo. La madre no preguntó. Sabía.
Lo vio en sus ojos vacíos, en su respiración entrecortada, en la manera en que evitaba mirar al niño. Todo el niño seguía enfermo. Pero la fiebre ya no era la prioridad, había algo más grande. Algo que llenaba la habitación sin estar presente, una presencia ausente, una pregunta sin respuesta. La madre se acercó al niño. Le ajustó la manta. Le humedeció los labios con un poco de agua, gestos automáticos. En todo el mundo vivencia, pero su mente estaba en otro lugar, en la colina, en el silencio, en el grito final. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era el fin o el comienzo? No lo sabía. Y esa incertidumbre era más pesada que cualquier certeza. El padre finalmente habló, no con palabras. Con un susurro ronco apenas audible terminó. La madre asintió sin decir nada. Terminó la vida del predicador, la esperanza del pueblo, la ilusión de que algo podría cambiar, quizás todo, quizás nada. El sol comenzaba a imponerse. La luz gris dio paso a un amarillo pálido, débil. Las sombras se alargaron. La ciudad respiraba de nuevo, pero era una respiración superficial, contenida, como si temiera despertar algo que dormía bajo las piedras. Los rumores, sin embargo, no se detuvieron, al contrario, se multiplicaron, se transformaron. Algunos decían que el cuerpo había desaparecido, que la tumba estaba vacía, otros que era un truco de sus seguidores. Otros simplemente callaban, porque hablar era peligroso, porque creer era arriesgado, porque dudar era humano. Las autoridades del templo, mientras tanto, celebraban en privado, no con fiestas, no con canalivio, con precaución. El problema había sido eliminado, el orden restaurado, Roma estaba satisfecha por ahora, pero en sus rostros había una sombra, una inquietud, porque sabían que no se puede matar una idea con clavos y madera. En todas las palabras, una vez dichas, no se pueden enterrar, que la semilla, aunque pisoteada a veces. Todo en Mina, en los barrios pobres, la reacción fue distinta. No hubo revueltas, no hubo protestas. Solo hubo silencio. Y preguntas. Las mujeres se reunían en los pozos, pero no hablaban de agua. Hablaban en susurros. De profecías. De un hombre que prometía un reino diferente. Los hombres en los mercados. Intercambiaban miradas. Gestos casi imperceptibles, un asentimiento, una duda, una esperanza frágil. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. Algo había cambiado, algo irreversible. El padre, después de horas de inmovilidad, se levantó, caminó hacia la puerta, miró al exterior. La ciudad seguía allí, las murallas, las torres, el templo a lo lejos, todo en su lugar, pero nada era igual, porque él ya no era el mismo, porque su familia ya no era la misma, porque Jerusalén, aunque pareciera intacta, llevaba una herida invisible, una cicatriz en el alma colectiva. Regresó al interior. Tomó al niño en brazos. Lo acurrucó contra su pecho, no por protegerlo, sino por sentirlo, por recordar que, a pesar de todo, la vida continuaba, que el amor, por pequeño que fuera, era un acto de resistencia. La noche cayó de nuevo. Pero esta vez no trajo miedo, trató cansancio, un cansancio profundo ancestral. La familia comió en silencio. Pan duro, aceituna, agua, lo de siempre. Pero cada bocado sabía distinto, como si el sabor de la supervivencia hubiera cambiado. Como si, después de presenciar lo inimaginable, lo cotidiano adquiriera un nuevo significado. No era alegría, no era tristeza, era aceptación, una aceptación dolorosa pero necesaria. Antes de dormir, la madre encendió la lámpara de aceite. La llama pequeña luchó contra la oscuridad, proyectó sombras danzantes en las paredes. El padre rezó, en voz baja, con palabras antiguas, pero esta vez no pidió pan, no pidió salud, comprensión, pidió fuerza. Pidió que si había un propósito en todo esto, que al menos sus hijos lo entendieran algún día. El niño dormía, su respiración era más regular, la fiebre quizás había cedido, o quizás simplemente el cuerpo había decidido luchar un día más, y así Jerusalén sobrevivió otra noche, no con gloria, no con triunfos, sino con silencio, con respiraciones contenidas, con corazones que latían a pesar de todo. Porque en Jerusalén 30, la verdadera historia no era la de los grandes eventos. Era la de los pequeños momentos. El de una madre que humedece los labios de su hijo. El de un padre que abraza en la oscuridad. El de una lámpara que se niega a apagarse. Esos eran los milagros anónimos, las victorias invisibles, la verdad oculta de la supervivencia diaria. 2000 años después, el viento sigue soplando sobre las colinas de Judea. El sol sigue quemando la piedra caliza. Pero Jerusalén ya no es la misma y, sin embargo, algo permanece. Algo que trasciende el tiempo, la muerte, en todo olvido, porque la historia no termina con la cruz, no termina con el silencio, no termina con la noche. La historia a veces comienza donde termina la certeza. Hoy, los arqueólogos caminan por donde caminaron aquellos hombres y mujeres. Excavan donde ellos vivieron, trabajaron, sufrieron.
Y lo que encuentran no son leyendas. Monedas, huesos, fragmentos de una vida que fue real. En el barrio judío de la ciudad vieja, las casas del siglo I emergen de la tierra, muros de piedra seca, suelos de tierra apisonada, hornos de pan, lámparas de aceite con hollín en el pico, todo pequeño, todo austero, familiar. No hay palacios, no hay lujo, solo hay supervivencia, la misma que describimos, la misma que vivieron. Las cisternas talladas en la roca madre aún conservan el eco del agua que una vez las llenó. Los pozos públicos, donde las mujeres se reunían al amanecer, siguen marcando el paisaje urbano. El Cardo Maximus, la calle principal de la Jerusalén romana, aún muestra sus columnas caídas, sus losas desgastadas por millones de sandalias. Cada piedra cuenta una historia. Todo cada estrato, una época, un objeto, un nombre olvidado. Y los textos confirman. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, describe una Jerusalén tensa, dividida, al borde del estallido. Sus palabras no son propaganda, son testimonio. Habla de impuestos, de hambrunas, de profetas, de revueltas. Habla de un pueblo que espera, que sufre, que resiste. Los evangelios, por su parte, ofrecen detalles íntimos. El precio del pan, el precio de un denario, el olor del incienso en el templo, el sonido de las sandalias claveteadas en la noche. No son solo documentos de fe, son ventanas a la vida cotidiana. Y la arqueología, con su método frío y paciente, valida lo es en sí, era así, sí, vivían así, sí, sufrían así. Pero el legado más profundo no está en las piedras, está en las personas, en la forma en que esa lucha silenciosa, esa fe terca, esa resistencia anónima, moldearon algo más grande que un imperio, más duradero que una legión, más poderoso que una cruz. Porque en Jerusalén, año 30, no solo murió un hombre, nació una idea que decía que el último podía ser el primero, que los pobres eran bienaventurados, que el amor podía ser más fuerte que el miedo, incluso en su forma más frágil tenía un valor infinito. Esa idea no se impuso con espadas, se propagó con palabras, con gestos, con ejemplos, con el testimonio de quienes, habiendo visto lo peor, eligieron creer en lo mejor. Hoy, 2 milenios después, millones de personas en todo el mundo rezan hacia esa ciudad. Millones leen esas historias. Millones encuentran en ellas consuelo, sentido, esperanza. No porque sean fáciles, sino porque son reales. Porque hablan de gente como ellos. Gente que se levanta antes del amanecer, que cuenta monedas, que teme por sus hijos. En que reza en la oscuridad. Gente que a pesar de todo, sigue adelante. Esa es la verdadera historia de Jerusalén. Año 30, no la de los emperadores, no la de los sumos sacerdotes, no la de los generales, sino la de los invisibles. La de los que no dejaron nombre, pero dejaron huella. La de los que con su silencio, su esfuerzo, su fe construyeron los cimientos de algo que cambiaría el mundo. Y por eso, cuando miramos esas piedras, cuando leemos esos textos, cuando imaginamos ese amanecer, no estamos recordando el pasado, estamos reconociendo un reflejo, porque la supervivencia diaria, la lucha silenciosa, la esperanza frágil, no son cosas de hace 2000 años. Son cosas de hoy, de siempre, de cada amanecer en que alguien se levanta, respira y decide seguir. Así fue un amanecer en Jerusalén, año 30. La verdad oculta de la supervivencia diaria no era gloria, no era poder, no era triunfo, era vida simplemente.